Buenos días, hermanas. Continuemos con la serie Dios se revela y vamos con el tema número 2. Hoy se llama Conocer al Pastor. Vamos a una cita bíblica, al libro de Génesis capítulo 35, versículos 6 y 7. Dice así la palabra de Dios. Y llegó Jacob a Luz que está en tierra de Canaán, esta es Betel, y él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Bueno, ¿por qué les leo estos versículos? Porque la palabra revelar o revelarse o revelación, todo lo que deriva de esto, viene en esta palabra que encontramos aquí, aparecido, donde se le había aparecido Dios. Esta palabra, aparecer, en el diccionario Strong, es la palabra galá, que se traduce como desnudar. Pero más que eso quiero irme al pictograma. Ustedes saben que en el lenguaje antiguo no se usaban como tal vocales y consonantes como los que conocemos ahorita. En el hebreo no se usa el alfabeto como lo conocemos nosotros, es diferente, se usan pictogramas. Y bueno, en el pictograma que forman esta palabra revelación, encontramos dos dibujos, el dibujo de un ojo y el dibujo de una vara. Y bueno, el ojo significa conocimiento o experimentar, mientras que la vara pues es pastor. ¿Y qué significa si juntamos estos dos y qué palabra están formando? Bueno, pues la palabra que formarían sería conocer al pastor, como el tema de hoy, conocer al pastor o conocimiento del pastor. Esta es la revelación, cuando alguien conoce al pastor, y este pastor no es cualquier pastor, sino el pastor de pastores, o sea, el Señor de señores, el Rey de reyes. Este pastor de nuestras almas es el que se da a conocer. Decíamos en el tema anterior que Dios quiere revelarse a la gente, y durante esta serie vamos a ir viendo por varias etapas cómo es que Dios se quiere dar a conocer. Y esta serie la dividí en 6 partes. Estamos comenzando con el tema 2, con la primera parte. ¿De qué estamos hablando en esta parte? Pues básicamente de conceptos, es lo que vamos a descubrir, los conceptos. En el hebreo, este es el pictograma y viene de la palabra hebrea galá. Entonces, vamos a leer por qué escogí esta parte, este versículo de Génesis 35, es la segunda vez que aparece esta palabra, la palabra galá en la Biblia, que significa conocer al pastor o revelación o aparecer. En este caso dice aquí que se le apareció Dios, o sea, Dios se dio a conocer a quien. Aquí estamos hablando de Jacob. Dice aquí que en el versículo 6, se los vuelvo a leer. Y llegó Jacob a Luz que está en la tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Y si nosotros nos concentramos en el versículo 7, dice que ese lugar donde a él se le apareció, ese lugar él le cambió de nombre, porque ese lugar había sido el lugar donde Dios se le había aparecido. ¿Y qué había pasado? Bueno, nosotros tenemos que consultar ahí en Génesis capítulo 28 qué pasó en ese lugar. Vamos a leer todo para que entendamos un poquito del concepto de por qué él le cambia el nombre al lugar y por qué es que ahí es que se le aparece Dios. Vamos al versículo 10, dice, salió pues Jacob de Beerseba. Jacob tuvo que salir huyendo de su casa, de la casa de su padre, donde vivía con su padre y su madre, y su hermano Esaú. Y tuvo que salir huyendo porque recuerden que Jacob suplantó a Esaú, porque también Rebeca estuvo de acuerdo. Y Jacob recibió la bendición que le tocaba a Esaú, y tuvo que salir huyendo porque Esaú quería matarlo. Entonces esto sucede en esa huida, en ese camino, antes de que él llegara allá con su tío Labán. Entonces leamos el versículo 10, dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Luego, y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo,
yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueras, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Bueno, les leí esta cita porque esta es a la que se está refiriendo Génesis 35. Jacob vuelve a ese lugar, al lugar donde antes se llamaba Luz, y él le cambió el lugar a Betel. Betel significa casa de Dios. Y en ese lugar, en la casa de Dios, en ese lugar que él le cambia el nombre, es ahí donde Dios se le había aparecido. Es ahí donde él recibe esta revelación. Es ahí donde vemos esta palabra que es expresada por estos dos dibujos, el ojo y el bastón. Y entonces esto juntamente hace la palabra conocer al pastor. Y entonces es ahí donde él conoce al pastor. ¿Por qué? Porque Dios se le aparece. Decíamos en el tema anterior, Dios quiere revelarse, Dios quiere que le conozcamos, Dios quiere que le veamos, Dios quiere que le escuchemos. Entonces el origen de la palabra revelación, según el hebreo, es la palabra hebrea galá, que según los pictogramas significa conocer al pastor. Y esto es lo que vamos a ir haciendo a lo largo de esta serie. Un poco más, ir conociendo a ese pastor, un poco más. Y vamos a hablar también más adelante de esta experiencia que tuvo Jacob. Hoy solamente quiero decirles que conocer al pastor es lo más importante en nuestra vida. Y para poder conocer al pastor tenemos que llegar a ese lugar, a esa casa de Dios, que no es como tal un lugar, sino a ese momento. Si nosotros queremos tener revelación, debemos de ir a Betel, a casa de Dios, a donde se nos ha aparecido Dios. Y como lo hizo Jacob, Jacob ya sabía que Dios se le había aparecido ahí, y como dice el versículo 7, y edificó allí un altar y llamó el lugar Betel porque allí se le había aparecido Dios. Jacob dice, vamos ahí a ese lugar, le dice a los que iban con él, vamos a ese lugar a donde Dios ya se me había aparecido, porque yo voy a edificar ahí un altar. Y entonces nosotros vamos a ir edificando esos altares en nuestro corazón. Cada vez que conozcamos más a Dios, cada vez nos va a dar más ganas y más ganas de adorarle. Entonces, bueno, vamos a conocer a nuestro pastor y disfrutar de todas estas bendiciones y todo esto tan hermoso que es el poder ver más y más y más a fondo quién es nuestro Dios. Que Dios les bendiga, hermanas.